comunicación, sobre todo, que es el cambio en lo que es el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es el Ministerio Público Fiscal? ¿De qué se encarga y todo esto? Para ilustrarnos un poco más, vamos a estar hablando con un abonado del programa, ya podríamos darle una columna directamente. Estamos en comunicación con el doctor Juan Irusta, él es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. ¿Qué tal, doctor Irusta? Luis Ficela, Gonzalo Gallo acá desde el Mejor de los Días. ¿Cómo está? Muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muy bien, bueno, agradecerle estar tan temprano con nosotros y bueno, queríamos comentar un poco lo que sucedía con esta reforma que, como decía recién, la coyuntura extrema como en un mundo como el que vivimos, ¿no? De coronavirus y de casos y de restricciones, vacunas o no, prácticamente se lleva puesto todos los temas, pero este es un tema bastante importante que creemos que debe ser conocido y debe ser explicado para que se entienda de manera fácil qué es esto de la reforma del Ministerio Público Fiscal. Sí, bueno, en realidad este intento de reforma ya viene de proyectos anteriores, inclusive podemos enmarcar que en la gestión anterior el proyecto de Cambiemos de Justicia 2020 también contemplaba reformas a la ley de ministerio y una reforma judicial. Y por ende también me llama la atención hoy la oposición, pero los principales puntos de esta nueva reforma a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que es la ley 27148, es sobre una figura por demás importante que el Ministerio Público Fiscal, nosotros, para que la comunidad sepa, es el que tiene a su cargo promover la actuación de la justicia y tiene que velar por la legalidad, por los intereses generales de la sociedad, tiene que velar por la vigencia de la Constitución, por los tratados internacionales de derechos humanos, y todo eso está comandado por un procurador general fiscal. Si bien el Ministerio Fiscal tiene una serie de organigramas y después fiscalías que se van descentralizando, digamos, o desconcentrando, tiene funciones que determinan cuál es la política criminal que tiene que tener el Estado de cara a una sociedad. Entonces, no es un cargo menor, es un lugar donde se determina esto que te estoy diciendo, y por eso, y hoy se da la coyuntura, o como todos saben públicamente, que ese cargo está cubierto interinamente porque quedó vacante, vamos a decirlo entre comillas. Lo hicieron vacante en la gestión anterior. Recordamos que ahí lo ocupaba Gil Carobó y bueno, y renunció por presiones políticas, ¿no? Claro, casualmente claro. Lo que se quiere darle es institucionalidad y evitar y seguir, que esté rodeado de independencia y que tenga firmeza política y jurídica. Las reformas, si nos preguntan, bueno, hoy lo que rodea a la reforma como punto central es que ese cargo, como hoy lo ocupa un fiscal que se llama Casal, y que la ley de ministerios que les mencionaba, es ocupada interinamente por el fiscal que más antigüedad tenga, ¿no? Claro. El problema es que el interinato viene de 2017, creo. Sí. Y ya pasó bastante, y se impide que políticamente se impide que se nombre un procurador general, como determina la Constitución, ¿no? Sí, hoy por hoy hablábamos, por ejemplo, cuando se hablaba de la designación de los camaristas en su momento, ¿no? Que era esta elevación por parte del Poder Ejecutivo, y con acuerdo del Senado estos jueces llegaban a los diferentes cargos, ¿no? ¿Cómo es hoy cómo es la designación de
del jefe de los fiscales, ¿no? Del encargado del Ministerio Público Fiscal, y cuánto dura su mandato y cuáles son las reformas que se vislumbran con este intento que se está haciendo hoy por hoy. Claro, hoy recordemos que es designación vitalicia, o sea, el cargo tiene acuerdo del Senado, pero tiene un acuerdo que tiene que tener una mayoría calificada, ¿no? De 2/3. De 2/3, y la designación es vitalicia, o sea que dura en el cargo lo que dure su buena conducta y hasta que renuncia, se acoja a la jubilación, lo que fuere, ¿no? Pero la designación es, para repasar un poco, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, ¿no? Claro. Pero con 2/3 de los miembros presentes del Senado. Eso es casualmente una de las propuestas de la reforma, ¿no? Que estos 2/3 dejen de ser necesarios y se pueda hacer a través de una mayoría absoluta, ¿no? Ajá, claro. La mitad más uno, sí, digamos, para hacerlo sencillo. Exacto. Juan, de ahí, sí, perdón. Juan, Luis te habla. Una pregunta, buen día. Buen día. Si el interinato que tiene el ministro Casal, ¿no? Sí. Que era fiscal, está desde 2017. Digo, ¿vos crees que por qué este es el momento de hacerlo y no esperar que pase, por ejemplo, la segunda ola de COVID o darle prioridad a otros temas que están porque son más urgentes? Sé que este es un tema importante, pero no sé si es tan urgente. Si llevaba 4 años, ¿por qué no podía esperar 4 meses más? Sí, la verdad es que creo que lo hablamos muchas veces. Yo creo que la pregunta es, ¿está funcionando el Poder Judicial? ¿Está funcionando la justicia? El problema, uno dice, sí, es muy buena la pregunta, porque después nos encontramos con una Corte Suprema que dicta un fallo que parece dictado en otro tiempo y espacio, ¿no? Me refiero concretamente que institucionalmente puede cumplir con los lineamientos, pudo haber cumplido con los lineamientos del respeto a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Me refiero al conflicto Ciudad de Buenos Aires y el decreto de necesidad de urgencia sobre la virtualidad de las clases, ¿no? Sí, sí. Entonces, y casualmente, ¿dónde se dirimió este conflicto que hoy tenía un origen creo yo, ¿no? De proteger la salud de los argentinos y argentinas, como no es la concurrencia a clase, y que vemos que hoy es un factor de contagio, no lo digo yo, no lo dicen los epidemiólogos, los que asesoran al gobierno, el transporte y la presencialidad en las escuelas, y sin embargo parece que la Corte eso no lo tuvo en solo se fijó en aspectos por ahí jurídicos y formales que están bien, pero que son relativos, ¿no? Porque también la Corte tiene una larga jurisprudencia respecto de los derechos de emergencia y cómo darle prioridad al interés público y de hecho a veces ha premiado la facultad del Estado por sobre intereses individuales como el derecho a la propiedad. Y en esto quiero recordarles el caso Peralta, quiero recordarles, bueno, después Smith, Corralito, digamos, para la gente. Claro. En que avaló una especificación en otras oportunidades, y ahí había emergencia, y acá ahora hay otro tipo de emergencia que es la salud y no tanto la económica. Claro. Por eso uno dice, pero es el momento de poner en el debate público una reforma al sistema judicial. Y bueno, acá se ve que también en lo que hace, pero esto es concretamente política criminal y control de las causas respecto del Estado en ese aspecto, pero creo que es una línea que este gobierno, desde su origen en la campaña y después de que asumió, quiso abordar, porque necesita esto es parte de lo que venimos viendo de la reforma de justicia. Es verdad que las urgencias son otras, pero casualmente a veces volvemos a caer en esto, ¿no? Que la Corte también necesita
una revisión y proyectos alternativos. El mismo Poder Judicial tendría que ensimismarse y decirse, bueno, ¿qué tenemos que mejorar, ¿no? Si hoy decimos que el servicio de justicia está bien y es correcto, no hay que tocarlo, me parece que no, que estamos equivocados en esa mirada y que no sé qué es lo urgente, pero resulta que en los conflictos de interpretaciones de que cuál es el derecho que se tiene que velar y custodiar respecto de cuando el poder del Estado ejerce sus facultades, sí, y lo termina resolviendo el Poder Judicial, y bueno, entonces ahora ahí la pregunta vuelve a tener sentido, ¿no? Sí, sobre todo el momento político, y bueno, y yo creo que sí. Claro, totalmente. En cuanto a lo concreto, se habla de pasar de esta reforma de un cargo vitalicio a un cargo de 5 años, también pasar de una mayoría calificada a una mayoría absoluta. En su opinión, doctor Yusta, ¿cree que esto podría dotar de institucionalidad al Ministerio Público o lo dejaría más débil ante las coyunturas políticas, ¿no? Porque creo que justamente lo que se busca evitar es eso. Y en segunda instancia, ya por ejemplo Rafecas, que es el actual candidato por parte del presidente para ocupar el Ministerio Público Fiscal, dijo que si esta reforma prospera, él baja su candidatura. ¿Qué piensa de estos dos temas así de manera corta, por así decirlo? Sí, en realidad es parte del debate y es parte de la democratización de la justicia, ¿no? Sí. Cuando nosotros vemos que yo trabajé muchos años y en el Poder Judicial y vemos que es necesario que esté rodeado de estabilidad, independencia, y para eso necesita cargos que no dependan de la coyuntura política, pero casualmente este órgano de extrapoder que es el Ministerio Público Fiscal representa intereses del Estado, ¿no? Sí. Entonces no entra en esa misma lógica, no es el que resuelve en definitiva como lo son los jueces. Por eso por ejemplo, estos mandatos de 5 años no están propuestos para los jueces o para concretamente para los jueces de la Corte, para tribunales inferiores, ¿no? Claro. Entonces no tendría esa misma mirada. Y después, lo de Rafecas, la verdad que no sé, creo que él quedó atado a declaraciones anteriores al proyecto. Creo que el proyecto, esto lo leí en una nota, la verdad que sí. Corregime Gonzalo, pero sí, creo que él respecto a la mayoría calificada o absoluta, él creo que se había pronunciado porque no se modifique esa mayoría, y entonces hoy se encuentra en el proyecto que esa mayoría va a ser modificada. Sí. Y bueno, pero eso no altera tampoco el artículo 120 de la Constitución, que nada dice expresamente de que tenga que ser por mayoría calificada, o sea que el poder legislador, el legislador lo puede realizar, y eso va a depender del debate parlamentario y lo que resulte sí. del proyecto, ¿no? Sí, así que es una consideración sí. personal. Sí, sí, totalmente. De Rafecas, la que uno no hay que verlo con él, pero creo que quedó atado a declaraciones de él antes de su postulación, ¿no? Claro. Y una última cosa, porque esto no lo encontré, capaz que usted lo tiene más claro, la remoción en el caso que prospere esta reforma, ¿no? La remoción del jefe de los fiscales no sería por esta mayoría absoluta, ¿no? No sería tan sencillo de quitar para no estar tan atado a la coyuntura. ¿O también sería de este modo? Claro, sí. También creo que se modifica el artículo 76. ¿Te referís? Que regula el procedimiento para remover el procurador general. Claro. Hoy en día eso se tiene que hacer a través de un juicio político, ¿no? Claro. Que lo referimos concretamente, creo, como 53 y 59 de la Constitución Nacional, donde ahí la Cámara, de Diputados,
necesita una mayoría especial, que es esta de 2/3, Sí, para acusar al procurador, ¿no? claro. Estoy haciendo memoria, y el Senado también también necesita esa misma mayoría para juzgarlo en un juicio político. Un juicio político, Entonces, claro. claro, el proyecto vuelve también a debatir sobre qué mayorías se necesitan, y ahí el proyecto contiene la mayoría absoluta, la mitad más uno, que decías vos. Claro, claro. Entonces, sí, pero también ya te vuelvo a mencionar, no hay algo que la Constitución lo limite, ¿no? O sea, al legislador. Sí, la remoción del Procurador General, ahí tiene el límite constitucional. Claro. Así que bueno, ahí eso la comisión va a tener trabajo, digamos. Claro, claro. Así que bueno, bastante claro, a pesar de la coyuntura queríamos charlar este tema porque nos parece importante a nivel institucional, porque